De esto se habla. Conducen Rocío Montes y Andrés Huerta. Una producción de Prisa Media. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Prisa Media. Nos reencontramos en este nuevo capítulo de esto se habla. En un país que se encamina a la segunda vuelta presidencial, nos juntamos a comentar, conversar, opinar acerca de los temas de la actualidad. En una producción conjunta entre Radio ADN y Diario El País, que hacemos junto a Rocío Montes. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y tenemos un estupendo invitado, Pablo Ortúzar. Él es investigador del IES, es antropólogo social, doctor. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Hola, Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y más todavía para tratar un tema tan interesante. A pocos días de la segunda vuelta presidencial. Partamos por eso, Pablo. Tú has estudiado el ciclo político del Chile y de alguna forma... En el 2019, en octubre del 2019, hace 6 años ya, se abre un espacio, una etapa, ¿no? Marcada en una primera instancia quizás por el vuelco a la izquierda, ¿no? Y estamos a puertas, muy probablemente, siempre pueden haber sorpresas, pero de tener un presidente de derecha, y no de cualquier derecha, de una derecha más radical. Quizás estaríamos a punto de tener el primer presidente pinochetista desde el final de la dictadura. Se puede hablar mucho sobre el concepto pinochetista, ¿no? Pero ¿estamos entonces al inicio de un nuevo ciclo, crees tú? ¿Un nuevo ciclo político-social? Sí, hay varias cosas para desarmar. Desgranar. Lo primero es que, claro, nosotros... Después del plebiscito del 88, la política del país está regida por la distinción entre democracia y dictadura, ¿cierto? Entonces, es lo que se llama clivaje en teoría política, y eso ordena las decisiones y la interpretación de la realidad política por parte de los votantes. Y esa es la distinción que disciplina a los votantes. Y se basa, obviamente, en la legitimidad sacrificial de las víctimas de la dictadura. Porque en el fondo, aquellos que recibieron la injusticia y el maltrato por parte del Estado, las víctimas, ¿cierto?, son enaltecidas, y los que se alinean en el lado de los victimarios son, digamos, excluidos. Así funcionó la política chilena por hartos años. Ese clivaje se fue desgastando y fue perdiendo fuerza, y eso lo vimos mucho antes del estallido. Ya que pudiera ganar Sebastián Piñera la primera vez que gana, muestra que las cosas se habían moderado un poco. Se había moderado, aunque el mismo expresidente Piñera había votado por el no. Era primera vez que un presidente de derecha efectivamente llega a la moneda, pero había votado por el no en el plebiscito igualmente. Por cierto, y él votó por el no, fue sumamente claro en los temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso es parte de... O sea, él utiliza la misma distinción entre dictadura y democracia a su favor, pero ya es una distinción bastante desgastada. Ya. Porque, como pudimos ver, en sus dos gobiernos, ¿cierto?, fueron subvertidos por otras críticas, otros temas. Y él no tenía, en el fondo, apelar, ¿cierto?, a esta distinción, no lo eximió, no logró utilizarla como si otros presidentes la pudieron utilizar para sobrellevar ciertos conflictos políticos y sociales. Recordemos, no sé, pues yo me acuerdo del Mob Gate, el vocero, que era Francisco Vidal, sale y dice, bueno, aquí se perdió plata, pero no se perdieron vidas, no desaparecieron personas. Y en este país desaparecieron personas, y mucha gente defendió que eso pasara, y está en la oposición, y en el fondo se apeló mucho siempre se podía apelar a esa distinción para salir jugando durante la transición, y eso ya en Piñera 1 ya no era así, y en Piñera 2 sin duda ya no funcionaba. Y entre medio viene Bachelet 2, con una nueva mayoría, con una concertación más diluida. ¿Cómo evalúas tú también ese proceso en que la centroizquierda y la izquierda definitivamente regresan al poder, pero en una tecla muy distinta hasta el 2009? Y hay una transformación muy importante, porque Bachelet 2, ella ya no es de continuidad con la concertación. Claro, es otra cosa. La nueva mayoría es otra cosa. Por eso cuando uno dice... Por eso también el gesto de Freire es importante, porque él técnicamente es el último presidente de la concertación. Sí. Pues Bachelet en realidad es la primera presidenta de la nueva mayoría, de la nueva izquierda, en el fondo. Y su primer gobierno quizás ya los finales, ¿no? Que ella nunca lo reivindica. 2010, claro. O sea, claro, por un tema de que no puede ser dos personas, sí. Bachelet 2, que es la última Bachelet que tuvimos, no es un gobierno concertacionista, y ya en su primer
gobierno ya tiene fuertes conflictos con la concertación, porque se lo intervienen. Entonces tú dices que esto ya venía hace un tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Hoy en día, efectivamente, el tema de la dictadura, de los derechos humanos, parece, lamentablemente, que como que no importara, ¿no? Lo que pasa es que todos los clivajes políticos se van desgastando. Ya. Además que los que están en el poder abusan de ello. De hecho, el ejemplo que di de Vidal es bastante bueno en ese sentido. O sea, no se banalizan porque se empiezan a usar para muchas cosas hasta que se sobregira. Y además hay un tema de las generaciones. Pasan las generaciones y ya, en el fondo, eso que ocurrió hace 50 años, 40 años, ya no tiene la fuerza, ¿cierto?, que tenía en ese momento. Entonces, o sea, si yo hoy día hago clases, no sé, pues en la FEN, en la Facultad de Economía y Negocio de la Chile, tenemos un curso con el profesor Oscar Landerreche, y los alumnos son nacidos como el 2006. Sí. Entonces, las Torres Gemelas no se acuerdan. Bachelet 1. Bachelet 1, Elwin no saben quién es Nacieron Elwin. más o menos cuando muere, o sea, claro, cuando muere Pinochet. Sí. O sea, Sí, generacionalmente, uno de los últimos capítulos de la franja presidencial de Janet Jara es protagonizada por un joven que dice nacer el 2006. Claro, que intentan claro, volver a reflotar el clivaje ya de una manera creativa, pero que ya muestra lo lejano que queda. Ya, y si no es el clivaje el del sí, el no, dictadura, democracia, víctimas y victimarios, ¿cuál es el de hoy? La nueva mayoría, el proyecto Bachelet, que se basa en las ideas de Fernando Atria principalmente. 2014-2018. Sí, el 2013 ella presenta, junto a Carolina Toá, el libro El otro modelo. Y el otro modelo, en el fondo, en vez del clivaje de dictadura y democracia, la idea que hay es ciudadanía contra consumo, básicamente. O sea, somos ciudadanos o somos consumidores. Los de arriba y los de abajo. Es que no, es más que nada en ese eje Ya. de los derechos, de los derechos sociales. En el fondo, tiene que haber esferas de la realidad que estén separadas del mercado, sustraídas al mercado, en la que todos seamos iguales, etcétera, etcétera. Se construye esa es la oposición que en la nueva mayoría y la unidad de todas las izquierdas, que es post-clivaje también. Porque recordemos que el clivaje del 88 también divide a la izquierda y excluye al Partido Comunista y a los restos del MIR, del Frente, por supuesto, y del Lautaro. Claro. Entonces, ya el segundo gobierno de Bachelet lo que dice es: nos volvemos a reunir con los comunistas, volvemos a traer, digamos, a todas las izquierdas, y vamos a hacer una sola cosa, unidos en torno a esta idea del régimen de lo público, de que en el fondo tenemos que los chilenos debemos excluir del mercado un montón de cosas y terminar con la selección, el lucro, toda la agenda del movimiento estudiantil también. En el fondo ahí se mezclan todas esas izquierdas. Y esa es la propuesta de nueva oposición. De oposición me refiero a la nueva distinción que regula la política nacional que ofrece la nueva mayoría de Bachelet 2. Y hubo, perdón, Rocío, un pequeño intento, no pequeño en términos de cantidad de gente que participó, pero ¿en qué derivó el proceso de asambleas autoconvocadas por el gobierno de la presidenta Bachelet? Claro, o sea, es que todo ese proyecto gira en torno a esto otro. Cambiar la Constitución para que Chile, para destruir el modelo neoliberal, porque esa era la oposición. Neoliberalismo o ciudadanía, en realidad. Eso lo aclara mucho mejor. Entonces, de hecho, en la portada del otro modelo son es como todas las expresiones de la ciudadanía, con unos monitos de Lego desarmando un ladrillo. Porque era un antiladrillo. Claro. El proyecto, así como el ladrillo fue el proyecto económico de la dictadura, ellos planteaban que este iba a ser un nuevo proyecto total, digamos. Una cosa respecto a eso, ¿le das importancia al hecho del libro de Atria, de la propuesta, de quienes la presentaron? Decía la presidenta Bachelet, Carolina Toá. Claro. ¿Tú crees Ignacio que Walker esa también. izquierda, incluido Ignacio Walker, no sé qué No, él fue piensas más crítico. tú? Él fue como él defendió la concertación en esa. Toa y Bachelet dicen: chao con la concertación, esto es lo que va. Esos sectores que hoy en día evidentemente siguen activos, entre comillas, se compraron esta idea de Fernando Atria. Eso era como vislumbraban la oposición de izquierda y de centroizquierda al gobierno del presidente Piñera. Es que por eso, en la presentación esa es muy decidora de lo Ya. que va a venir. Bachelet está en campaña, Sí. es 2013, y ella... Claro, me refiero a que estaban en el primer gobierno de Piñera y Claro. preparándose para el preparándose para el segundo Bachelet. Claro. Y ella lo que dice es: este es el eje de mi programa.
De esto se trata mi segundo gobierno. El régimen de lo público. Carolina Toá dice lo mismo y ya adelantan que esto va a ser un gobierno de toda la izquierda y que van a incorporar a los jóvenes triunfantes del 2011. Ya. Que de hecho lo hacen. O sea, le despejan el camino a Giorgio Giorgio Jackson, Vallejo. incorporan a Crispi y a Miguel... no me Miguel acuerdo. Crispi. O sea, que está Miguel Crispi y hay otro más que lo suman, lo Al meten al Ministerio de Educación. La agenda en educación. Uno dice, ¿por qué? Ballesteros. Porque, no, Ya. es que no es Camilo Ballesteros. Muñoz Chesta, Gonzalo Muñoz, creo, si no me equivoco. Los meten en el Ministerio de Educación, que está a cargo de Nicolás Izaguirre, y básicamente el programa en educación es el programa del movimiento estudiantil. Por eso, cuando uno dice el proyecto de Boric no tiene, y no ha tenido, de hecho, Cataldo se dedica a hacer malabares, digamos, pero ellos no hay un programa para educación primaria y secundaria, es porque eso ya lo hicieron con Bachelet. Bueno, y a ese gobierno, el segundo de Bachelet, no le fue tan bien. No, le terminó bastante mal. O sea, Claro. los números con los que terminó hoy día los querría cualquier político, pero para la época Claro. era bastante malo. Y nombraban a la democracia cristiana, que tuvo un rol, particularmente en la segunda mitad de Bachelet II, muy crítico Muy a la crítico. gestión, cuando la presidenta viaja a la Araucanía sin su ministro del Interior, Burgos, Exactamente. y quedó prácticamente la Exactamente. Bueno, coba. ese gobierno terminó con el caso Cabal, ¿no? El termina primer muy- año. sí. Ese gobierno fue un gobierno que tuvo muchas dificultades, y tanto así que le entrega el poder por segunda vez al presidente Piñera. Exactamente. Y eso es muy importante. O sea, en la presentación del otro modelo está como un poco resumido lo que va a pasar. Ya. Porque Walker es muy crítico del libro. Dice que esto está basado en las visiones de planificación globales, o sea, una idea total, una especie de totalitarismo. Y uno ve a la centroizquierda y a la generación de Toá muy encandilada con este proyecto. Bachelet totalmente subida al carro. Y lo que va a venir después justamente es una cosa cataclísmica dentro de la izquierda. Sí. O sea, la izquierda se reconfigura por completo, el PS se acerca mucho más al PC, o sea, se vuelve una cosa que era más parecida a la Unidad Popular que al eje que había consolidado la concertación, que era el eje PS-DC. Y la DC termina marginada con candidatura propia de Carolina Goich. Sí. O sea, entonces, lo que vemos al final de ese gobierno es toda la izquierda pelea. Sí. Pues además, la máxima revolución democrática que les habían hecho todas estas concesiones y dado todos estos privilegios, como el gobierno venía para abajo, mostrando ya el nivel de oportunismo que han mostrado consistentemente, digamos, se salen del gobierno. Y se ponen a criticar al gobierno los últimos meses. Y lanzan su propia candidatura presidencial, que es Beatriz Sánchez. Entonces, ya el PS obviamente se enoja con el Frente Amplio. Ellos llevan, y además bajan al lago. O sea, el nivel de guerra civil Sí, sí. bajan al lago, lo tiran de abajo una micro, suben a Guiller. Y al final tenemos en esa candidatura, en esas elecciones, a Guiller, a Bea Sánchez y a Carolina Goich. O sea, la coalición de gobierno lleva 3 candidatos, lo que fue la coalición de gobierno. Y de esos 3 candidatos, la pelea central a Carolina Goich le da muy mal, y la pelea central es entre Beatriz Sánchez y Guiller. Estamos hablando de 2017, ¿no? 2017. Y, Claro. es tan conflictiva esa candidatura que al final, para la segunda vuelta, Beatriz Sánchez nunca llama a votar por Guiller. Dice, llama a votar contra Piñera. Y después desaparece. O sea, Y guerra asume civil. este gobierno de Piñera que le toca, ¿cierto?, el estallido social de octubre del 2019. Sí. ¿En qué estábamos en ese momento y qué ciclo se abre para unirlo, digamos, a lo que estamos Claro, hoy día? yo acabo de publicar el libro Sí. Dignos, que es una crónica del estallido, pero me concentro mucho en 2017-2018 al principio, y luego paso obviamente a todo. ¿Lo porque consideras muy, muy relevante respecto de lo que ocurrió, no? de muchas de las dinámicas que aparecen con el estallido ya vienen de antes. Y una cosa importante a nivel del sistema político es esto. O sea, la izquierda está fragmentada entera, están todos peleados con todos, y eso hace que al comienzo, y obviamente ahí uno ya ve que hay una especie de reconfiguración política, pues la DC queda afuera de este baile. Y Piñera lo que dice es, bueno, yo vengo de una familia DC, él tenía mucha más afinidad programática con la DC y Sí, con claro. algunos sectores de la derecha, y dice, bueno, yo me traigo a la DC para mi gobierno. Y igual que ya había intentado algo en esa línea durante el primer gobierno, Sí. pero ahora las condiciones son óptimas. Entonces, él comienza a tironear a la DC hacia su lado, lo cual genera a su vez resistencia, porque la DC se parte en dos. Tenemos en el lado de la izquierda de la DC, lo más fuerte es Yasna Proboste, ¿cierto? Huanchumilla. Y Huanchumillas, que son el Desde la eje, izquierda. el eje como de izquierda de la DC.
que se terminan haciendo el partido y todo el resto pasa, digamos, ahora ya a las vueltas tenemos a la senadora Rincón votando por Kast. O sea, Oiga, una claro. cosa con cambios bien importantes. Entonces, uno decía, ya, está comenzando el gobierno de Piñera, no tenemos idea del estallido, todavía no ha pasado nada, Piñera gana súper bien, le gana ampliamente a Guiller, y la izquierda están todos peleados. Entonces, uno decía, las condiciones para el gobierno de derecha son más favorables que nunca. Y ahí comienza una dinámica dentro de la izquierda donde dicen, mira, lo único que nos puede unir, después de estar todos peleados, es la oposición al gobierno. O sea, lo que le va a dar sentido a esta oposición es pegarle con todo a Piñera. Pero dio oportunidades. O sea, en los primeros días de la segunda administración de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick le dice a los empresarios en Casa Piedra que no vamos a avanzar con los proyectos de nueva constitución de la presidenta Bachelet y sacó aplauso. Claro, porque era un gobierno derrotado. En el fondo, esto se acabó, salió mal. Entonces ellos dicen, y ganan con un muy buen porcentaje, entonces dicen, bueno, nadie quiere esta cuestión. Bachelet ha sido castigada por su proyecto y ahora nos toca a nosotros. Pero comienza a darse una dinámica de polarización muy importante que viene desde la izquierda. O sea, viene porque se están peleando entre la izquierda y la derecha, la ADC. Entonces ya hay un... Pero además porque la izquierda, como están tan fragmentados, lo único que les da unidad es pegarle con toda Piñera. Entonces las acusaciones constitucionales, se inaugura una dinámica de acusaciones e interpelaciones que no va a terminar nunca más. O sea, tú le otorgas una responsabilidad mayor en ese clima de polarización preestallido a la izquierda que a la derecha. Sin duda, sin ¿Sí? duda. No, eso no quiere decir que en el fondo, obviamente, la polarización es un baile que requiere a dos personas, pero Piñera, en términos programáticos e ideológicos, es lejos lo más moderado que ha tenido la derecha chilena en su historia y probablemente, dada la situación actual, que va a tener, digamos. Y entonces uno pensaría, bueno, probablemente la izquierda va a querer colaborar con este señor, ¿cierto? Porque este es un señor que no es de ultraderecha, ni de extrema derecha, ni de pinochetista, o sea, no calza con ninguno como de los fantasmas de la izquierda. Sin embargo, está en su propia dinámica y lo que tú pero la explicas, dinámica ¿no? política lleva a una polarización interna porque lo que se ve, la izquierda no tiene cómo más unirse. Están todos peleados, no hay proyecto común y lo que sí hay es votar a Piñera. O sea, pegarle con todo, y ahí empieza un circo, o sea, un carrusel de acusaciones que no para nunca más. Ya, pero el estallido no se produce por eso, ¿no? No, sin duda, no. Estos son condiciones políticas que explican la dinámica política del estallido. El estallido es algo que pasa, y eso creo que el libro lo muestra bastante bien, es algo que pasa en el sistema social, en la sociedad, no en el sistema político. No está digitado del sistema político. O sea, los políticos están en esta batalla campal y de repente miran para el lado y se está quemando todo. Pero son códigos distintos. De hecho, hay mucha enajenación de los políticos, incluso durante todo el estallido social y durante la pandemia. Si durante la pandemia no pararon las acusaciones constitucionales, o sea, todos siguieron como en un set bastante extraño, digamos, hay que pegarle al gobierno, hay que ganar la próxima elección, y estábamos en medio de una pandemia, estaba muriendo gente. Por eso yo le tengo, personalmente considero que el tema del ministro Pardow es una vergüenza que él pretenda dar lecciones de cualquier cosa. O sea, lo que hicieron desde espacio público durante la pandemia, con una situación gravísima, con miles de chilenos muriendo, de ponerse a jugar, a votar al ministro de Salud, es realmente brutal. Y no han pedido disculpas, no han hecho ni una reflexión. Tú dices por las cifras, que Espacio Público cumplió O sea, un papel, ¿no? Espacio Público terminó, claro, ahí está Engel, Repeto, Pardow, terminaron pidiendo que haya una hibernación, no sé qué cuestión, quitándole el piso a un ministro que en un contexto en que lo que había que hacer obviamente era más o menos apoyar, y eso fue con intereses electorales, básicamente. Y Pardow termina como ministro, de hecho. Bueno. Pablo, ¿cuánto se diluye este espíritu del estallido social, más allá que nos encerramos todos en marzo del 2020, a 5 meses de iniciado el estallido? Hubo manifestaciones muy violentas y personas heridas y casos judiciales que se abrieron cuando se cumplió un año del estallido social, en 2020. Sí. ¿Cuándo se diluye este espíritu? Es que ahí yo creo que lo más importante es o sea, volvamos un poco atrás, porque el 2018 esta oposición radical, acusación tras acusación, después viene, pero ya se veía a nivel social que había una cosa
había un ambiente que se comienza a enrarecer bastante. O sea, tenemos muchos casos graves. Está el caso Puchuncaí en Quinteros, ¿no? Zonas de sacrificio. El tema de la zona de sacrificio ya estaba ahí, muy latente. Después viene el caso Catrillanca, que es... Sí. Bueno, y antes de eso está las tomas feministas, que primero el gobierno dice, bueno, esto es buenísimo porque nos distrae de la movilización estudiantil. De hecho, había, no sé, pues el presidente de la FECH lo destituyen entre medio con acusaciones como desde el feminismo, lo bajan. Entonces, y el movimiento, la FECH está dando el parar movilizaciones contra el gobierno y por dentro de la universidad se van comiendo eso, arrastrándolo hacia el tema que son temas como internos de feminismo. Entonces, movilizaciones feministas. Está el caso de la zona de sacrificio y después viene el caso Catrillanca, que es un caso clave porque es como que cuajan una serie de movimientos que estaban mezclados, ambientalista, indigenista, estudiantil, feminista. Como que ese es el primer momento en que todas estas causas cuajan. Y como dato, la causa del caso Catrillanca ya viene cuando estábamos investigando el fraude en Carabineros. Además, o sea, no, Carabineros viene muy dañado en el ala, digamos, mal. Y además el caso Catrillanca deja al ministro Chadwick en coma, digamos. O sea, ya queda totalmente cojo. Entonces, estos 3 casos son la previa, ¿cierto? Del estallido. Que, muy brevemente, sé que es un gran tema, pero ¿cómo te lo explicas? El estallido, estos movimientos tectónicos, digamos, de las placas tectónicas el movimiento social, de la sociedad, más allá de la política. No, que hay mucho. Bueno, también hago un repaso de todo lo que pasó antes. Y tenemos todos los escándalos de corrupción en la iglesia, en Carabineros, en militares, en los mercados. O sea, está todo deslegitimado. En el fondo, si uno quiere ver las variables estructurales detrás del estallido, no hay que mirar muy lejos. Están todas ahí. ¿Es la rabia ante los abusos? Los abusos, sí. Así lo describirías tú. O sea, el tema de los abusos y la deslegitimación de las élites está evidentemente presente en el estallido, como causa y como un elemento, digamos, ambiental evidente. Pero no un cambio de modelo, como leyó la izquierda. Es que ese es el tema, porque en el fondo, cuando se produce el estallido, la izquierda lo lee en el código que está en el código de la política. Entonces dicen, esto es un estallido antineoliberal. Nuestro. Porque nosotros que queremos más ciudadanía y menos neoliberalismo, este es un estallido que va en contra del neoliberalismo. Justamente. Como la tesis de Atria, ¿no? Un poco, volviendo a la portada del libro. Exactamente. O sea, claro, porque ellos están operando en ese código. Dicen, este es el nuevo código de la política. Están los neoliberales y estamos nosotros y este es un estallido contra este gobierno. Entonces, este es un estallido antineoliberal y básicamente se encasillan en esa idea. Atria había dicho, por las buenas, por las malas, y después dice, ven, por las malas va a tener que ser, porque la gente está agotada del neoliberalismo. Ok. Y ahí ya se pierde, se arrancan los enanos para el cerro, digamos que ahí es ese es el punto donde la izquierda se pierde en la interpretación de lo que estaba pasando. A pesar de que tienen control prácticamente de toda la academia en ciencias sociales y humanidades, la lectura que hacen es súper pobre. Y además están convencidos nosotros lo vimos venir, como claro, todas las teorías sociológicas digamos, anticipan que hay conflictos y crisis sociales, pero otra cosa es decir de qué se tratan, pues, y ahí no le achuntaron casi nada. Sin embargo, gana Boric. Gana Boric, sin duda, porque es que a ver, con todos estos procesos son muchas dinámicas que están una encima de la otra, que se mezclan y se complementan y por lo tanto son muy enredadas. Gana Boric, pero ya con una segunda vuelta con José Antonio Kast y teniendo que moderar mucho el discurso, y después ya en el fondo ya estaba avanzando, estábamos casi terminando el tema de la convención y el ambiente ya venía malo para la convención y se pone cada vez peor y finalmente Boric termina siendo un gobierno que nunca se hubiera imaginado ni en su peor pesadilla, aprobando un montón de leyes que le había votado en contra como diputado. Entonces, y para eso, claro, ahí uno se da cuenta de que leyeron mal el estallido y que se la juegan por este tema. Intentaron corregir. Terminan como salvando los muebles durante el gobierno. Intentan corregir sobre la fuerza de los hechos. Exactamente. También, después del rechazo a la primera propuesta constitucional, etcétera. Totalmente. Y a Boric lo termina salvando la centroderecha, en algún sentido. Porque toda su agenda, que son estas como un montón de propuestas que venían como de Piñera, él gobierna con 2/3 de la izquierda, porque el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio
le votan en contra de las leyes que propone, en seguridad, en estos temas como peliagudos, digamos, y un tercio de la derecha le vota a favor. Entonces con eso gobierna Gabriel Boric. Pero un gobierno ideológicamente desdibujado por completo. Y lo importante, que yo creo que es clave, es que el momento clave en este cambio de clivaje es el 12 de noviembre. A ver. El 12 de noviembre del 2019. Ya. Porque Con el gran acuerdo por el camino constitucional, ¿no? es que eso es el 15. Y Ya, el 12 es cuando aparece el presidente Piñera en televisión. Después de bueno. varias horas esperándolo. Porque está... La noche en que tambaleó la democracia Claro, chilena, exacto. básicamente. O sea, Chile se está quemando por todos lados. Y Sebastián Piñera tiene el decreto para sacar a los militares a la calle nuevamente, en un contexto en que ya hay enfrentamiento abierto. O sea, eso no iba a terminar como la primera vez, sino que iba a terminar con centenares de muertos. Y con los militares en el poder, sin garantía de que si dejan el poder van a ser amnistiados. Entonces, es una especie de régimen militar involuntario, porque también probablemente no se iban a bajar hasta que se llegara a algún acuerdo ahí. O sea, una situación infernal para la democracia chilena. Que esto lo describe bastante bien el ministro Blumel, el ex ministro Blumel, en La Vuelta Larga. Sí. Y ahí, en el fondo, esa noche, si es que sacaba a Piñera a los militares, se renovaba el clivaje de dictadura-democracia, creo yo. Ya. Porque él no habría podido terminar su gobierno, los militares habrían terminado a cargo y después obviamente se iba a aprobar la constitución, o sea, iba a haber igual un proceso constitucional y se iba a aprobar una constitución como la que se rechazó en la primera vuelta probablemente. Entonces la derecha que era lo que yo creo que estaba buscando la izquierda durante el estallido, la derecha habría terminado, porque a Piñera lo convierte en una especie de Pinochet, lo visten de Pinochet, aunque él no calce casi nada con la imagen, digamos. Y esa noche él se habría terminado de fundir con Pinochet si es que saca a los militares. Sí. Su imagen histórica. Y eso habría significado 20 o 30 años más en el clivaje de dictadura-democracia, Sí. con la derecha condenada nuevamente por tomar el lado de la dictadura. Sin embargo, claro, Piñera tomó la otra opción. Piñera toma la vuelta larga, que es el nombre que le da Blumel a esta estrategia, que es muy arriesgada, obviamente, pero que hace que finalmente el clivaje termine invertido. Porque hoy día es la izquierda la que tiene que dar cuenta de por qué miró para el otro lado con la violencia, por qué el Partido Comunista intentó votar al presidente activamente, ¿cierto? Defendió que la calle votara al presidente. Parte del Frente Amplio lo mismo. O sea, hoy día los que tienen que mostrar credenciales democráticas, si es que son apretados en cualquier foro, son los representantes de la izquierda que estuvo en el estallido, no la derecha. O sea, en el escenario que nos encontramos hoy, a pocos días de la segunda vuelta, con altas probabilidades de que resulte electo José Antonio Kast, de la derecha más extrema, tiene mucha responsabilidad la izquierda y el gobierno de Gabriel Boric, y más aún, el diagnóstico del estallido social. Obviamente es porque ellos se la jugaron, en vez de defender el orden republicano y la democracia en el contexto del estallido y ponerse del lado, ¿cierto?, del presidente para tratar de ordenar las cosas, lo que hicieron fue dejar que Chile ardiera. Y algunos defendieron, de hecho, que cayera el presidente, el Partido Comunista en particular, pero hartos sectores del Frente Amplio también. Y por lo tanto, y siguieron haciendo una oposición muy mezquina durante la pandemia. Eso tampoco se olvida. Y por lo tanto el eje político se da vuelta. ¿Y cuál es el eje político que impera desde esos años, digamos? Es el de la prueba y el rechazo, básicamente. Ya. ¿Qué es lo que se aprueba y qué es lo que se rechaza? Bueno, se rechaza una propuesta de una izquierda antimoderna y posmoderna, porque es una mezcolanza de cosas. O sea, septiembre del 2022 con el 62-38 es muy clave para explicarnos la política actual. La política actual, sí. Y lo que viene. Sí, porque en el fondo el proyecto de la izquierda, que la izquierda pone arriba de la mesa, ahí donde le da contenido a este otro modelo, es por ejemplo, derechos sociales, pero asignados según etnia o raza, como uno quiera, digamos, porque para demostrar la etnia siguen una vía racista en general. Se sigue un estado fragmentado, esta idea de crecimiento cero o descrecimiento, o sea, una idea que era destruir por completo el proceso de modernización de Chile. Y eso es rechazado tajantemente. Además, todo esto mezclado con nadie es ilegal, o sea, todos los eslóganes posibles del ambientalismo, del indigenismo, del movimiento promigrante, etcétera, etcétera. Es decir, si pudiéramos hacer una conclusión básica, corrígeme si está bien o no,
uno más o menos tendería a pensar que lo que va a resultar en la elección de segunda vuelta va a ser un 62-38 aproximadamente, ¿no? Yo siempre evito hacer predicciones porque además hay otra cosa importante. José Antonio Kast es una representación imperfecta. La historia siempre es muy irónica, ¿cierto? Una representación imperfecta del clivaje. Porque él, de hecho, no se sube al acuerdo. Claro. No se sube al acuerdo del 15. No Ya, lo firma pero ni estuvo él por ni el Partido rechazar. Comunista. Claro. Claro. Ni ellos, ni el Partido Comunista, ni el Partido de Meo, que también en esa época andaban vueltos locos haciendo unas declaraciones delirantes. Ya, pero estuvo Entonces, en el rechazo, fue parte de ese después 62. se sube, pero llega tarde al carro. Sí, Entonces, y él no está de acuerdo con la vuelta larga, o eso se entiende. Pero sin embargo tienen que liderar un segundo proceso constitucional que también resulta siendo un fiasco. Sí, o sea, pero eso es como un apéndice extraño, porque al final la gente que vota por los republicanos en el segundo proceso constitucional vota por los republicanos porque los republicanos eran la opción de no hacer el proceso. O sea, el discurso de los republicanos en ese segundo proceso no es necesario este proceso. Y la gente vota por ello. Entonces ellos eran la opción rechazo, en el fondo, que no estaba, porque no existía. Y lo que los deja en una posición, yo por eso decía que la historia es muy irónica, los deja en una posición totalmente irónica. O sea, ellos tienen que representar algo que, en el fondo, ellos son la opción de no hagamos esta cuestión. Y más o menos, cuando uno mira la estadística, se mantiene. O sea, ese no es un plebiscito políticamente significativo. Y tampoco es empatable con el otro. El otro es un momento históricamente definitorio, y la segunda cuestión es un apéndice muy... Ya, la una especie izquierda de se imbuche, critica digamos. de alguna forma que este segundo proceso sea muy pasado por alto, cuando también hubo un fracaso. Es que era muy irrelevante porque no se puso la opción de no hacer el plebiscito. Y los republicanos dijeron, este proceso es inútil y no queremos hacerlo, y la gente votó por ello. Claro. Entonces se genera una situación como medio ridícula, absurda, contradictoria. Ahora, pero un proceso mucho más irrelevante y menos fragmentado que o sea, el primero es el momento más radical. Y la consolidación de ese eje, en el fondo lo que se llamó después el octubrismo, contra, ¿cierto? Es bien interesante pensar qué es el otro lado de la distinción. Porque yo no lo tengo totalmente claro. ¿Qué es ese 60%? Uno pensaría que son personas que valoran la modernización capitalista de Chile, en el fondo, pero que están en contra de los abusos dentro del sistema, muchas de ellas, la mayoría de ellas. ¿Eso es lo que tú piensas? Eso es lo que yo creo. O sea, que aquí hay una votación por... No, si nosotros sí queremos modernidad, queremos crecimiento, queremos participar del mercado, de vivir en esta sociedad. queremos Eso persigue derecho... un poco el PDG también. Por eso, es bien interesante el código que maneja el PDG porque puede iluminar un poco el otro lado de la distinción. O sea, de gente que sí está indignada con los abusos, pero no con el sistema. Y que además ve, porque es el otro lado, que las reformas que hace Bachelet 2, que ya llevan varios años de maduración, han sido sumamente dañinas. O sea, no han mejorado la posición de estas familias de clase media, sino que muchas veces la han dañado a cambio de muy poco. O sea, esa idea de que estaban nivelando para abajo, si uno mira lo que ha pasado en los hechos, es más o menos verdad. La idea de quitar patines, o sea, el régimen de lo público envejeció muy mal. Porque entonces lo que estamos viendo, el auge es de la derecha más extrema, de la ultraderecha y no de la otra. ¿Qué fue lo que pasó? Pero es una extrema derecha, que es otra pregunta, porque yo entiendo, esta es una derecha que no es Macaya, no es, digamos, ese mundo que hizo acuerdos claves, digamos, durante la crisis y durante este gobierno, porque esa derecha, la tradicional, histórica. Pero que son jóvenes a su vez. Belolio. Belolio es... Macaya. ¿Cómo se llama el presidente de la UDI? A mí se me olvida siempre. Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez. Ellos son una nueva derecha dentro de la vieja derecha, porque ellos derrotan a Van Rieselbergher, a todo ese mundo, pero al mismo tiempo llegan o sea, como ya estaba muy mermado la UDI y RN una vez que sube esta generación. Y ellos siempre están en esta cultura de los acuerdos y lo muestran. O sea, Macaya, de hecho, se compromete al segundo proceso y aunque tuviera toda la derecha en contra, ellos cumplen. Claro. Pero claro, pierden como tracción en este proceso de los acuerdos y todo lo demás. Ellos también son los que permiten gobernar a Boric. O sea, este tercio de la derecha con el que gobierna el presidente Boric es ese tercio. Por eso la derecha acá se los llama derechita cobarde, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, Kast, en ese sentido sí, es una derecha mucho más dura. Una derecha de la restauración, si uno quiere. Noventera. Pero no es
una extrema derecha, porque aquí hay un enredo con los teóricos políticos, de nuevo la academia en ciencia política está muy izquierdizada, debaten mucho entre ellos y terminan enredándose. ¿Para ti no es ultraderecha, Kast? Es que depende de cómo se definan las cosas. Ya. Porque es amigo de Orbán, no de amigo gente... de Orbán. O sea, una vez se sacó una foto con Orbán, pero bajo ese estándar, digamos, no sé, Jara sería castrista o chavista. O Bachelet sería chavista. O Piñera sería chavista, que estuvo ahí sosteniendo el sarcófago. Piñera. Claro. Porque el tema es sacarse fotos con gente, bueno... pero tiene una alianza pero cuando uno mira... con gente que son llamadas en el mundo ultraderecha para distinguirla de la derecha más tradicional, pero ¿no? lo clave de la derecha, de las ultraderechas, digamos, cuando uno mira esa como la supuesta... es que ellos de alguna manera estarían vinculados con las ideologías de vanguardia de los años 20 y su evolución posterior. ¿Tú crees que Kast no? A mí me parece que no, Ya. porque él no pretende, digamos, clausurar el Congreso, no pretende, si uno mira su programa y lo que ha dicho, desarticular, ¿cierto?, los balances y contrapesos que son esenciales en la operación de la República. De hecho, hace poco Cristóbal Belolio, que es una persona que votó a prueba o se bajó 2 días antes, Sí. no sé, pero era más bien Sí, de sí. ese mundo. Confuso. Él escribe una columna diciendo que no le parece, ¿cierto? Él siendo un representante del mundo liberal de izquierda, digamos, que no le parece que Kast, en realidad, hoy día por lo menos, represente lo que la teoría política, digamos, en Europa y en Estados Unidos ha más o menos distinguido como extrema derecha o ultraderecha. Pero no una historia por escribir, porque muchas veces, ¿cierto?, estamos debatiendo eso, Andrés, ¿no? Respecto de los riesgos para la democracia liberal, ¿cierto? No, ¿Qué tanto Kast puede caminar hacia allá? Pero habría que hacerlo con alguna base, porque hasta ahora no hay nada. Yo insisto, no hay un intento por destruir la separación de poderes. Kast nunca, por ejemplo, las veces que ha perdido las elecciones, llama al otro candidato en vez de desconocer las elecciones y decir que hay fraude, etcétera, etcétera. Entonces, se cuelgan de muy poco, y eso es porque la academia está muy politizada y muy izquierdizada. Entonces discuten entre ellos y eso termina como una bebida energética ideológica al final. Les haría bien tener gente que pensara distinto en las facultades, probablemente. Y terminan convenciéndose entre ellos. Y cuando salen, suena medio chalado, porque o sea, si uno dice ya, Kast es Orbán, y uno mira las políticas, las propuestas, la conducta incluso, o sea, a Kast lo acusan de ser fome en el Congreso y no haber aprobado nada interesante, pero en ningún caso de desafiar o estar tratando de destruir los fundamentos democráticos del orden institucional. O sea, él no viene de esa tradición. Tampoco fue de los discos los más sonados del Congreso en su época. Para nada. Y su propio partido se parte hacia la derecha. Que ahí aparece Rojo Edwards, ahí aparece Johannes Kaiser. Entonces... Ya, pero lo que hemos visto en esta campaña ha sido un candidato que ha extremado el discurso de la derecha tradicional chilena. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero en ¿cuál temas es ese como discurso? Migración, por ejemplo, Sí. lo escuchábamos en el último debate. Migración y seguridad. Por ejemplo. No, si tiene 2 teclas. Esta ha sido una campaña más fome por eso. Claro, pero en ese sentido es un candidato que a lo que estamos acostumbrados como ciudadanos es un discurso más extremo, más fuerte, más de la restauración, como dices tú. Ahora, que eso implique un riesgo para la democracia es muy discutible. Claro, además que todos están bastante planteas. movidos. Y el gobierno ahora también se jacta de estar echando inmigrantes. O sea, digamos que no. Yo creo que ese no es el lado por el cual la izquierda va a tener réditos criticando a Kast. Como que fuera un... Porque además aquí hay otro problema que es como el cuento de Pedrito y el Lobo, porque a Piñera lo trataron como si fuera Pinochet y trataron de votarlo, y eso fue un hecho traumático para la democracia chilena, al punto de modificar los clivajes políticos. Entonces, si ahora y ahora te dicen, no, este sí que es Pinochet, la verdad es que yo creo que les va a salir muy mal, si es que ese es el camino por el que optan. Del sí y el no, ¿cierto? Del 88 estamos en el apruebo-rechazo que ha marcado, ¿cierto?, estos últimos años, y nada, ahora a pocos días de la elección que para muchos ya tiene un final bastante cierto, ¿no? Sí, ahora lo interesante es que este clivaje se transforma gracias a la vuelta larga. Y eso ese momento es un momento que la derecha de Kast criticó durísimamente. Y el mundo de esa derecha dice entregaron la Constitución para salvarse ellos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que mirándolo en perspectiva, lo que hizo Piñera en ese momento fue salvar a la derecha. O sea, una de las consecuencias, porque siempre se mezclan intereses de todo nivel,
pero salvo a la derecha. Si hubiera sacado a los militares Piñera esa noche, hoy día la derecha, creo yo, no tendría legitimidad alguna para gobernar y no tendría los números que tiene. Qué curioso, porque fue un personaje muy resistido en ese mundo, ¿no? En la derecha. Siempre lo miraron como un ser bastante extraño ahí. Y después de los cómplices pasivos, el 2013. Entonces, de nuevo, como la política es ironía sobre ironía, ahora acá le toca administrar un capital que se construye en buena medida gracias a acciones que van en contra de sus propias tesis políticas hacia atrás. Y eso es típico. Bueno, a Boric le pasó ya el remix de cosas que tuvo que hacer este gobierno, el moonwalking, ¿cierto? Decir que vamos para allá y moverse para atrás ha sido impresionante. Pero sí, los desafíos que tendría un eventual gobierno de Kast en este plano son súper importantes, y es muy importante, más todavía, que la derecha comience a aclarar quiénes son, qué piensan, cuál es su proyecto. Porque hay una confusión enorme. Si Kast no se va al extremo, ¿Jara tampoco? ¿En qué sentido? Cómo se ha establecido Kast hacia la extrema derecha, Jara se está alejando de su raíz y de su corazoncito. Jara parece estar en tensión con el Partido Comunista, pero una tensión no aclarada, y uno no sabe cuál es su contenido. Porque ella podría decir, nosotros vamos a modernizar el Partido Comunista y vamos a hacer un Partido Comunista a favor del capitalismo, pero con fuerte presencia estatal. Inspirado por Vietnam, inspirado por China, por algún momento, no sé, qué sé yo, Timor, cualquier cosa de esa onda, como una especie de socialismo medio asiático. Pero no hay nada de eso en su... Bueno, eso también muy probablemente es una historia por escribir lo que va a pasar, en el Partido Comunista, en la izquierda, las nuevas alianzas, si es que las hay, etcétera, ¿no? A partir del 15 de diciembre. Lo que sí es importante es que en la medida en que el estallido va a volver y volver, va a ser recurrente en la memoria política, el evento más importante, cataclísmico de la política chilena, el Partido Comunista queda muy mal, muy mal. Lo dijo hace poco Gonzalo Winter en una entrevista incluso. Él tratando como de desentenderse, pero el punto que hacía era correcto. O sea, aquí el Partido Comunista durante el estallido se chaló. Básicamente rompieron, él lo entiende como que rompieron su tradición y se la jugaron por una vía muy radical y de destitución del presidente. Y el primer proceso constitucional también, el papel que ocupó el PC. Que fue clave en esta articulación. Por eso, entonces, el Partido Comunista la verdad es que carga ahora con una mochila muy complicada. A Janet Jara apenas se la han sacado en cara, pero digamos, ahí va a haber un problema, y es probable, creo yo, esto ya es especulación total, que la izquierda los use o los tienda a usar como chivo expiatorio. Porque es muy fácil, como hizo Gonzalo Winter, echarle toda la culpa del octubrismo al PC y olvidarse de ellos, digo. Bien, una serie de elementos muy interesantes a conversar, y además que vamos a compartir en los siguientes episodios de Esto se habla. Pablo Ortúzar, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, muy entretenido. Los Gracias, esperamos, Pablo, en un próximo episodio junto a Diario El País y Radio ADN. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Esto fue De Esto se habla, una producción de Prisa Media.